historia de crímenes millonarios de hoy. ¡Hola! Una familia feliz destruida por la codicia. Le encantaba el dinero. Le gustaba ostentar su dinero. Uno de los testigos lo describió como la persona más codiciosa que conoció. Y luego, una vida de indulgencia engendra un plan maestro para el crimen. Lo único que buscaban era emoción. La emoción de estar por cometer un crimen. ¿Cómo podía alguien con una posición tan privilegiada hacer algo así? Soy Christopher Mason. En ocasiones hay niños ricos, egocéntricos, que crecen creyendo que son mejores que los demás, incluso que la policía. ¿Se atreverán a intentar cometer alguna vez algún crimen perfecto? Fresno, California. 2 días después del domingo de Pascua de 1992. Llaman al detective de homicidios John Sousa a una sangrienta escena de crimen. ¿Es la hija? No sabe que está por entrar en un complejo juego con un asesino que lo absorberá los siguientes 3 años de su vida. Vamos, recorramos el lugar. Entramos en el sector de la cocina y vimos a una joven que estaba boca abajo. Parecía que le habían disparado en la cabeza. La identifican rápidamente como Tiffany Ewell, una estudiante de 24 años. Su padre yace cerca de ella. La siguiente víctima fue Dale Ewell. Estaba tendido en el corredor, boca abajo, y también tenía la herida de un disparo en la cabeza. Y un poco más adelante está la madre de Tiffany, Glee. A Glee Ewell le dispararon 4 veces. 2 en la espalda, 1 en el corazón y 1 en el rostro. Estaba boca arriba, con las llaves del auto en la mano. ¿Venía o se iba? No se trataba de un ajuste de cuentas mafioso. Había sucedido en un vecindario tranquilo. Le había sucedido a una buena familia. No importa cuán rica sea, es posible eliminar a una familia entera en su propia casa. La primera impresión es que lo ha hecho alguien menos afortunado que codiciaba su dinero. Y el robo se le fue de las manos. En la década del 60, en Fresno, cualquiera que tuviera dinero se construía una gran casa en Sunnyside. Un vecindario discreto ya consolidado, pero no pretencioso. Justo lo que Dale Ewell quiere. Dale era una persona reservada. El área donde vivían solía ser la de mayor influencia, pero no acostumbraba a ostentar su dinero. Dale es un expiloto de la Fuerza Aérea que acumula su riqueza vendiendo aviones pequeños. Era un buen vendedor y se volvió rico con su talento. Hizo las cosas muy bien en su negocio. Expande su negocio al sector inmobiliario y compra cientos de hectáreas de una granja. Incluso le alcanza también para una casa de playa en Pájaro Dunes, en Monterrey, California. Hizo mucho dinero, pero era un hombre muy trabajador y se lo respetaba por eso. Siempre se dijo que era un hombre de negocios inflexible, pero honesto. El sueño de Dale Ewell es reunir una buena fortuna para que sus hijos no tengan que trabajar tanto como él. Su esposa Glee le da su apoyo. Es una esposa modelo que se dedica a realizar obras de caridad. Glee tenía una gran conciencia social. Siempre participaba en actividades benéficas. Hizo muchas obras de caridad en Fresno. Era muy querida. Cuidaba de sus amigos, se preocupaba por los enfermos y necesitados. Se la consideraba una amiga maravillosa.
Al detective John Sousa, el recorrido por la casa de los Ewell lo llena de preguntas. ¿Habrá sido obra de un ladrón? ¿O acaso quieren que eso parezca? Estuve en muchas escenas de robos. La casa había sido revuelta y desordenada adrede, pero no robada. No fue un robo, querían que pareciera un robo. Las cosas que juntaron sobre una sábana en la habitación de Tiffany eran objetos menores, como CDs, cosas sin valor que no servían para nada. Luego llegamos a esta conclusión. O se trataba de un ladrón joven y sin experiencia, sorprendido por la familia, o había otra razón para asesinarlos. En ocasiones, la falta de pistas hace que los detectives sospechen. La escena del crimen está demasiado limpia. No había pruebas materiales o forenses, no había cabellos en ningún lado, tampoco había folículos. El asesino había sido muy cuidadoso y se había preocupado por no dejar rastros ni pruebas en el lugar. Una foto familiar les da una pista esencial. Dale y Glee Ewell tenían 2 hijos. Tiffany está muerta en el vestíbulo. Pero ¿dónde está su hermano menor, Dana? Toda la familia estaba muerta excepto Dana, el hijo, que no estaba allí. Dana Ewell no aparece. ¿Es un rehén o una víctima? Mientras la policía lo busca, los investigadores forenses descubren lo que sucedió ese domingo de Pascua. La investigación reveló que mataron primero a Tiffany. ¿Estás ahí? Glee la escuchó ¿Estás ahí? caer. Fue hasta allí y pudo ver al autor del disparo. Y salió corriendo. Entonces le dispararon y la mataron cerca de la oficina. Hasta ese momento, Dale, el marido de Glee, todavía no había llegado a la casa. Dale llegó más tarde. ¡Hola! Calculan que llegó entre 15 minutos y media hora después. Así que el criminal esperó a que llegara. Los ladrones que son sorprendidos no esperan en silencio a que llegue otra persona. Los asesinos a sueldo, sí. Se trató de una ejecución, había sido premeditado y planeado. Alguien quería que Dale Ewell muriera. Dale Ewell tenía mala reputación como empresario. La gente no se quedaba contenta luego de hacer negocios con él. Siempre obtenía la mejor parte del trato. Podía haber hecho enfadar a alguien lo suficiente como para que quisiera hacerle daño. 20 años antes, había hecho enfadar a un mafioso de la zona durante un acuerdo comercial. No suelen matar mujeres ni niños, a menos que estén realizando un corte de raíz. Un corte de raíz es cuando matan a todos. Es una posibilidad. Pero, ¿y el hijo que no aparece? Dana Ewell. Dana es diferente del resto de la familia Ewell. Su padre prefiere no ostentar sus millones. Pero Dana sí. A Dana le gustaba ser rico, le gustaba ser popular. Le gustaba el dinero. Vivía para eso, para la riqueza, el poder y la fama que acarreaba el dinero. Dana, alumno de la Universidad de Santa Clara, es conocido por sus autos lujosos y sus trajes importados. Dana llevaba un maletín a clases en la universidad, un hermoso maletín de cuero totalmente inapropiado. Todos usaban ropa informal y cómoda, pero él prefería camisas, pantalones elegantes y también ese maletín de cuero. Entonces, ¿dónde estaba Dana cuando le disparaban a su familia? Estaba con su novia, que era hija de un agente del FBI. Había ido a su casa a cenar por las Pascuas. Mientras asesinaban a su hermana y a sus padres, él cenaba en la casa de un agente del FBI a cientos de kilómetros de allí. Es una buena coartada.
Más sólida imposible. Dana Ewell no se ve muy afectada por el asesinato de sus padres y de su hermana. Dice que no se le ocurre quién podría querer matarlos. Pero en la casa manchada de sangre de los Ewell, los detectives comienzan a descubrir que la clave está en los detalles. Habían desactivado la alarma. O estaba apagada. No habían forzado la puerta de entrada. La casa estaba cerrada. Muy extraño. Y también algo peculiar en las balas que se usaron para matar a los Ewell. Lo primero que notaron fue que esas balas tenían profundas grietas en los lados. Las características de las marcas indicaban que se había usado un supresor o un silenciador. El arma preferida de un asesino a sueldo. Un silenciador para que los vecinos no escuchen. Se determinó que las balas que se recuperaron pertenecían a una caja que estaba en la misma casa. Dale Ewell y su familia han sido asesinados con las balas de Dale. Pero el arma de Dale no tiene silenciador. Entonces alguien fue con el arma y con el silenciador y supuestamente utilizó las balas de la familia para matarlos. Uno no lleva un arma sin balas para hacer un tiroteo o una ejecución, a menos que sepa que habrá balas disponibles allí. La teoría de la ejecución nos lleva a una nueva pregunta. Alguien estaba allí esperando a la familia. Pero, ¿cómo sabían a qué hora iban a llegar a menos que tuvieran información? El asesino de los Ewells es sin dudas alguien que sabe demasiado. Todas las evidencias recolectadas en este caso confluyen en un punto. Fue alguien que los conocía bien. Pero la pregunta es, ¿quién los mató? Domingo de Pascua, 1992. Fue una ejecución. La familia Ewell había regresado de su casa en la playa. Me voy a hacer un emparedado, me muero de hambre. Un disparo directo en la cabeza. Uno por uno. Glee vio cuando le disparaban a su hija. Son ejecutados. Querían que todos murieran. Por un asesino que parecía saber a qué hora llegarían a su casa. El asesinato no fue un hecho al azar. Alguien se propuso asesinar a la familia entera. Un ataque a sangre fría a una familia adinerada. Meticulosamente preparado, con mucha información interna. ¿Por qué? ¿Por rencor? ¿La mafia? ¿O simple codicia? Se dice que Dale Ewell tuvo un entredicho con un mafioso de la zona. Estaba al tanto del supuesto mafioso. Era un hombre impulsivo. No habría esperado 21 años para matar a la familia. En realidad, no habría matado a la familia. Su enojo era con Dale Ewell y no con Glee o Tiffany. Esta vez, la mafia tiene las manos limpias. Pero el detective John Sousa mantiene los sentidos alerta. Al día siguiente al asesinato de su familia, Dana Ewell, de 19 años, regresa a la casa. ¿Quién era? Esa era tu madre. Y así recorrimos la casa y pasaron cosas muy extrañas. ¿Qué están haciendo? Lo primero que nos llamó la atención fue que Dana caminó sobre la sangre de su madre. No puedes entrar aquí. En vez de tratar de esquivarla como lo haría cualquier víctima. Pensamos que era algo muy inusual. ¿A dónde va con eso? Quiero una lista detallada de todo lo que se lleven de la casa. Ni una lágrima. Veré qué puedo hacer. Ninguna emoción, como si fuera un hecho normal. Los detectives deciden investigar el pasado de Dana. Descubren a un joven cuyo corazón late al ritmo de un único amor: el dinero. Quería ser exitoso.
Hablaba de dinero, le gustaba ostentar su dinero. Marcy Bonilla fue novia de Dana en la secundaria. Era capaz de mentir si sabía que no lo descubrirían. Y también de manipular. No era una persona muy confiable. Marcy recuerda la extraña fijación que tenía Dana con su padre. Parecía que usaba la ropa de su padre. Los pantalones que llevaba siempre le quedaban grandes. Un día llevó el Rolex de su padre a la escuela y le colgaba del brazo. Parecía que quería ser su padre. Estar a su altura. En la universidad, este viejo zorro no pierde las mañas. En un periódico local dijeron que había logrado ser millonario gracias a su propio esfuerzo. Miren esto. Decían que vendía aviones, que tenía una empresa, que ganaba millones de dólares y que había empezado a negociar con acciones entre una clase y la otra. Pero era mentira. ¿Tú lo inventaste? Hey, sube. Te llevo a la escuela. Bien. Nos vemos más tarde. Decía que había contribuido en todas las cosas que su padre había logrado y quería continuar su legado. ¿Estás listo, papá? Sí. Dana quiere ser como su padre. No porque lo ame como persona, sino porque ama su dinero. ¡Qué suerte! ¡Tienes suerte, papá! Nos preguntábamos por qué haría algo así. ¿Cuál era el motivo? La fortuna de la familia era una razón poderosa. La familia tenía un patrimonio de millones de dólares que Dana heredaría algún día. 8 millones de dólares, ¿son motivo suficiente para asesinar a alguien? Si es así, ¿cómo pudo llegar Dana a planear el crimen perfecto? Bueno, descubrí algo en común en todos los millonarios. Siempre contratan a alguien para el trabajo sucio. Quiero una lista detallada de todo lo que se lleven de la casa. Cuando los detectives comenzaron a considerar sospechoso a Dana por la forma en que se comportaba y por algunas de las cosas que había dicho, se dieron cuenta de que debían encontrar al asesino porque la coartada de Dana era irrefutable. Entonces fueron a la universidad de Dana y empezaron a hacer preguntas. Como a Dana le gusta ostentar su dinero, es difícil de entender por qué ha elegido a uno de sus amigos en particular. Dana, quien vestía camisas de $200 y corbatas de 100, andaba siempre acompañado por un muchacho holgazán de pantalones rotos. Ese muchacho se llama Joel Radovich. Cuando hablamos con él, le dije, sé que eres muy amigo de Dana y sabes que sus padres fueron asesinados. Él me dijo, sí, me enteré de eso y me preguntó, ¿van a arrestarme? Eso hizo que los detectives sospecharan. Así que empezaron a ver cómo podían relacionar a Dana con Joel y a Joel con el asesinato. Están en el armario. Así comienza este juego del gato y el ratón que se prolonga durante 3 largos años. Pero Dana Ewell no contaba con la determinación de un detective que no quería darse por vencido. Dana hizo muchos comentarios a algunas personas que nunca resolveríamos el caso porque no éramos inteligentes y que solo éramos policías porque no teníamos la inteligencia necesaria para otro trabajo. John Sousa ya era uno de los detectives más motivados que conozco, pero que haya hablado mal de él lo hizo estar aún más decidido a resolver el caso. Era un chico contra un hombre. John Sousa es como un perro con un hueso. Y cada vez está más convencido de que el amigo de Dana, Joel, es el asesino a sueldo. Su coartada para esa noche es débil. Ese es el silenciador que quiero. Había pedido libros sobre el armado de silenciadores. Tanto él como Dana parecen tener algo que esconder. No podíamos seguir a Dana porque todo el tiempo miraba por el espejo para ver si lo seguían. Se comunicaban como lo hacían los traficantes a comienzos de los 90. Tenían localizadores, se avisaban de las llamadas e iban hasta un teléfono público para poder hablar. Esas tácticas sirven para evitar las escuchas modernas, pero no para escapar de las más convencionales. Un oficial usaba el teléfono que estaba junto a ellos y fingía mantener una conversación mientras intentaba oír lo que decían. Finalmente, descubren algo.
Aunque no trabaja, Joel ha gastado más de $30,000 en clases de vuelo. Dana pagaba las clases, era una gran cantidad de dinero, y queríamos encontrar una conexión con el caso. ¿Será el pago por el asesinato? Es hora de acomodar las piezas. Le dijeron a Dana que creían que Joel lo había hecho. Querían ver su reacción. Y se puso transparente. Se quedó pálido. Y dijo, oh, y cerró la puerta. Poco después, Dana y Joel vuelven a los teléfonos públicos. Mientras Joel habla, un oficial encubierto escucha. Esto me está preocupando un poco. Entonces empezaron a hablar del crimen. Quiero saber si me pueden involucrar en este asunto de las 3 camisas. No hables con nadie. Llegamos a la conclusión de que hablaba de los 3 cuerpos. No llames la atención. Dana, me estoy volviendo loco. Pero falta una pieza en el rompecabezas. Escucha, cálmate, ¿quieres? El arma asesina. Con el tiempo, los detectives encuentran a otras personas del círculo de Joel. Los detectives descubren que Joel Radovich envió una ganzúa ilegal a la casa de un amigo. Y se preguntan qué otras conexiones tiene con ese amigo. Pensé que si le decíamos que teníamos una orden de arresto por los 3 homicidios, terminaría confesando. ¿El amigo de Joel ha tenido algún arma antes? Sí. Una 9 milímetros como la que se usó con los Evil. Se le vendió a Joel Radovich. Y después del asesinato, Joel le hizo una confesión. Al cabo de un tiempo, admitió que Joel le había confesado que había cometido esos crímenes. Encontramos un cañón, lo limpiamos, lo disparamos y lo identificamos como el arma asesina. Dana Ewell es arrestado en medio de las ruinas de su crimen perfecto. Gracias a la tenacidad de la policía en todos estos años, las pruebas son contundentes. Y un policía perseverante arresta al culpable. Dana insiste aún hoy en que es inocente. Que no hay nada de lo que deba arrepentirse por la muerte de sus padres. Lo que hizo es realmente malvado. Y lo que más me enfada es que además de matar a sus padres, mató a su hermana para no tener que repartir los $8 millones. Esa es la única razón por la que la mató. Es para mí pura maldad. Fue solo por el dinero y punto. Fue el colmo de la arrogancia. Soy más inteligente que esos policías de clase baja. Soy Dana Ewell. Atrápenme si pueden. Pero era como un niño jugando un juego de hombres. Ahora Dana y Joel cumplen cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Y morirán en la prisión. Chicago, los locos años 20. En los Estados Unidos, los magnates hacen dinero en cantidad. Es una época feliz para la élite de esa ciudad. Pero el 22 de mayo de 1924, el millonario Jacob Franks recibe una noticia devastadora. Estimado señor, como usted sabe, su hijo ha sido secuestrado. ¡Oh, Dios! Su hijo de 14 años, Bobby, desapareció mientras volvía a su casa. Por el momento se encuentra sano y salvo. Piden $10,000 de rescate. No. O si no. Si desobedece nuestras instrucciones, la muerte del niño será su castigo. $10,000 de ese entonces equivalen a más de $100,000 en el presente.
Si bien la mayoría de los padres pagaría lo que fuera para salvar a su hijo, los padres adinerados tienen chequeras mucho más generosas. Y los Franks parecen no tener problemas para pagar. El joven Bobby Franks tenía el mundo a sus pies. Después de un día de escuela en Harvard, caminaba hacia su casa, una mansión en Kenwood. Su padre es un empresario industrial retirado y presidente de la Biblioteca Pública de Chicago. A los Franks no les falta nada. Pero ni el estatus ni la riqueza pueden impedir un crimen o el dolor. Ese crimen era la peor pesadilla de cualquier padre. Horas después de que los Franks recibieran el pedido de rescate, encuentran el cuerpo de Bobby en Wolf Lake, un parque en las afueras de la ciudad. Está golpeado y desfigurado, como si un ácido lo hubiera quemado. ¿Qué podría horrorizar más a los padres que saber que sus hijos, cuando vuelven a casa desde la escuela, pueden ser raptados? Los Franks están destrozados y confundidos. Primero reciben un pedido de rescate y luego, antes de que puedan responder, su hijo aparece muerto. Para los investigadores, el desenlace no tiene sentido. ¿Por qué el secuestrador decide matar al rehén antes de recibir el dinero del rescate? ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Pero aparece una pista en la escena del crimen. Unas gafas que no pertenecen al joven. ¿De quién son? Además, ¿por qué Wolf Lake? ¿Quién conoce la zona tan bien como para ocultar un cuerpo allí? La policía descubre que es un lugar ideal para avistar aves. La actividad de observar a las aves era un entretenimiento común dentro de la clase alta desde hacía varios siglos. Pero un observador de aves atrae su atención. Otro adolescente rico, Nathan Leopold. Nathan Leopold provenía de una de las familias más acaudaladas de Chicago. Su padre es dueño de la papelera más grande de Illinois. A los 19 años, Nathan es heredero de una gran fortuna. Lo que menos necesita es el dinero del rescate. Pero las víctimas adineradas exigen justicia enseguida. Entonces, la policía investiga todas las posibilidades, hasta las más remotas, e interroga al heredero. El 21, Richard Lieb y yo salimos con unas chicas. Fuimos de paseo al campo. Como era de esperarse, Leopold tiene una coartada convincente para el día del crimen. Como muchos niños ricos, conquistaba chicas con su auto. Le dice a la policía que no conocía a las chicas y que no recuerda sus nombres. Pero sí identifica al conductor, su buen amigo Richard Lieb. Otro aristócrata adolescente con referencias impecables. Richard Lieb era popular, arrogante, un joven apuesto al que le gustaba salir con chicas, privilegiado y un poco consentido debido a la fortuna de su familia. El padre de Richard es vicepresidente de las tiendas de ventas al por menor Sears Roebuck. Dos adolescentes ricos que buscan chicas. Nada inusual. Parece un callejón sin salida. Pero en un crimen millonario, lo que para nosotros es un asesinato, para otros puede ser un juego de salón. Los policías no tienen idea de que los toman por tontos, de que un asesino juega con ellos. En la década de 1920, los gángsters no son los únicos criminales de Chicago. A Bobby Franks, de 14 años, lo mataron a golpes. Llevaron ácido clorhídrico y lo arrojaron sobre Bobby Franks con el objetivo de desfigurarlo. Fue un crimen realmente horroroso. Unos meses antes del asesinato del joven aristócrata, dos adolescentes adinerados traman el crimen. Se cree que entre ellos
tenían alguna relación sexual. Esto me entusiasma tanto como a ti, Dickie. Pero el sexo es solo uno de los secretos que Nathan Leopold y Richard Loeb guardan celosamente. Richard Loeb había prometido tener sexo con Nathan Leopold. Si Nathan Leopold participaba en ciertas aventuras criminales con Richard Loeb. Son criminales burgueses que usan las ventajas de su posición y su educación para burlar la ley. Leopold tenía un coeficiente intelectual de 200. Se graduó en la Universidad de Chicago a los 18 años. Richard Loeb es aficionado a las novelas policiales. Richard Loeb llevaba una vida de fantasía. Le gustaban las historias policiales. Tenía que leer los clásicos, pero amaba las historias policiales. Esto no me excita. Te excita a ti. Yo sé lo que te excita. Lo he visto muchas veces. Cuando la riqueza le da a alguien todo lo que quiere en la vida, enseguida la vida cotidiana se vuelve aburrida. Solo siente emoción si empieza a desafiar a la sociedad y algunos de sus tabúes. Los muchachos habían cometido crímenes cada vez más ambiciosos. ¿Qué estás sugiriendo? Incendios, robos de autos, pero aún no habían cometido un crimen que en su opinión estuviera a la altura de su potencial intelectual. La pasión de Loeb por las novelas policiales los estimula aún más. Querían cometer el crimen perfecto, uno más elaborado, uno que hiciera que la gente dijera, ¡guau, qué crimen! Entre otras cosas, si desobedece cualquiera de nuestras instrucciones, aunque sea un poco. Es así que la mejor educación que el dinero puede comprar se pervierte y se la usa para secuestrar y matar por diversión. Para cometer el crimen perfecto. Creo que cada tanto se juntan las personas equivocadas. Y eso fue lo que sucedió con Leopold y Loeb. Los días posteriores a la muerte del pequeño Bobby, el juego de Leopold y Loeb está en su apogeo. Es arrogante, egoísta. Parte de la diversión es participar en la investigación. Loeb les brinda su opinión a los periodistas. Si yo fuera a asesinar a alguien, sería uno de esos desgraciados arrogantes. Creo que Loeb decidió hablar con todos los periodistas para poder estar cerca de ellos y así, de esa manera, poder llegar a obtener algún tipo de información. Pero estos niños genios no son tan listos como creen. Primero, el cuerpo aparece antes de que puedan cobrar el dinero del rescate. Ellos creían que tardarían semanas en encontrar el cuerpo y que estaría tan deteriorado que sería difícil poder identificarlo. Sin embargo, el cuerpo apareció a la mañana siguiente al crimen. Y uno de ellos ha cometido un error de estudiante. La policía ha estado investigando el origen de las gafas. Los lentes parecían ser comunes. La montura también era común. Pero las bisagras de la montura eran especiales. Una investigación a la antigua usanza descubre algo. A solo 3 personas en Chicago se les ha recetado gafas con bisagras como esta. Y una de ellas es justamente Nathan Leopold. ¿Perdiste tus gafas? No. ¿Las tienes? No conmigo. Que hayan descubierto eso tan rápido en ese entonces, cuando no había computadoras, ni pruebas de ADN, ni ninguna otra clase de método, es realmente extraordinario. Estoy muy ocupado. Tengo una cita a las 3 de la tarde. Cuando las sospechas recaen sobre Leopold y Loeb, la policía investiga sus coartadas. Quizá no estaban llevando chicas el día del crimen, sino a la víctima. Creo que el momento crucial de la investigación fue cuando el chofer de la familia Leopold se acercó a la policía. Dijo que podía probar que el auto de Nathan Leopold había estado en el garage todo el tiempo el día que se cometió el crimen. En vez de ayudar al joven Leopold,
El chofer ayuda a apretar el nudo alrededor de su cuello. Después de ti. Nathan Leopold y Richard Loeb les dijeron a los investigadores que buscaban chicas en el auto de Nathan, pero no era cierto. Mentían, su coartada no era real. No nos mientas, Richard. Leopold es el dueño de esas gafas. Tu coartada se cae a pedazos. Cuando lo someten a un interrogatorio como los que le gustaba leer en las novelas policiales, Richard Loeb se quiebra. Oh, Dios. Se da cuenta de que no han cometido el crimen perfecto. Confiesa. De hecho, han cometido un error tras otro. Las máquinas de escribir son como las personas. Dejan huellas con cada tecla. La carta con el pedido de rescate se había escrito con una máquina Underwood, igual a la de Nathan Leopold. Coma. Esto es terrible. Las gafas. La coartada falsa. Las pistas en el pedido de rescate. ¿Quién es más inteligente ahora? Creían que la policía era tonta, que no estaba a su altura. Leopold y Loeb tenían sus propias reglas y sus propios códigos. Ahora parece que los policías ganarán este juego. Pero a la hora del juicio, no podemos subestimar el poder del dinero. Antes de que se acuñe el término asesino por placer, están Leopold y Loeb. Dos adolescentes adinerados que quieren cometer el crimen perfecto solo por diversión. Pero sus cálculos fallan y los arrestan después de unos días. Esto está fuera de control. ¿Saben acaso quién soy? Y finalmente cuentan su sórdida historia. De acuerdo, les contaré todo. Nathan Leopold y Richard Loeb no se conforman con cazar zorros, codornices o faisanes como sus amigos adinerados. Estos jóvenes, herederos de millones de dólares, cazan a un pequeño inocente. Leopold y Loeb esperan en un vehículo rentado. Y entonces ven a Bobby Franks, de 14 años, que pasa camino a su casa. Eligieron la víctima al azar, dieron algunas vueltas y vieron a los niños que salían de la escuela de Harvard. Bobby Franks estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Conocen a Bobby del club de tenis. Hola, Bobby. Ven, te llevo. Sube. No puedo caminar. Vivo al final de la calle. Creo que todo el asunto tuvo que ver con la emoción de planear el secuestro y el asesinato y poder convencer a Bobby de que subiera al auto. Ven, quiero hablar contigo acerca de una raqueta que tenías ayer. Debo ir. La emoción de estar por cometer un crimen. Una vez que Bobby Franks subió al auto, el cincel no tardó en aparecer. Richard Loeb se inclinó sobre el asiento delantero y empezó a destrozar el cráneo de Bobby Franks. Ven aquí, maldito presumido. Sobrevive un tiempo más de lo que los muchachos esperaban. Entonces, Loeb toma unos guantes y los mete en la boca de Bobby Franks, que entonces muere por asfixia. La torpe manera de matarlo es el comienzo de un crimen imperfecto. El hecho de que estos jóvenes fueran muy inteligentes no les dio mucha ventaja. He visto a criminales ignorantes cometer menos errores. Arrastraron el cuerpo fuera del auto. Lo llevaron a un canal de desagüe. Nathan Leopold tuvo que quitarse la chaqueta donde guardaba un par de gafas en ese momento. Tomaron la botella de ácido clorhídrico y lo derramaron sobre el rostro y los genitales de Bobby Franks con el objetivo de ocultar su identidad.
Aquí te quedas, maldito. Y dejan el cuerpo desnudo de Bobby Franks cubierto en ácido dentro de esa alcantarilla. Déjame a mí. Querían que Chicago supiera que se había cometido un crimen perfecto y querían disfrutar viendo cómo la gente trataba de descifrarlo, cómo y quién lo había cometido. Ellos querían reírse de la inutilidad de la investigación. Pero mientras esperan el juicio, nadie se ríe. Han manchado la reputación de la élite de Chicago. La ciudad se horrorizó. ¿Cómo podía alguien con una vida tan privilegiada hacer algo así? ¿Qué tenían estas familias de malo? ¿Qué tenía de malo la sociedad que podía ocurrir eso? ¿Son acaso estos niños ricos tan depravados que recurrieron al crimen solo para divertirse? La gente está horrorizada. Exigen justicia, la pena de muerte. En Chicago este caso se considera el juicio del siglo. Los jóvenes tienen el mejor defensor que el dinero puede comprar. El famoso abogado Clarence Darrow. Él estaba totalmente en contra de la pena de muerte y quería que este caso fuera una crítica a ese método. Podríamos decir que fue un caso comparable al caso de O.J. Simpson. Darrow convence a Leopold y Loeb de que se declaren culpables para evitar el juicio por jurado. Luego, intenta convencer al juez de que les perdone la vida. Si analizamos lo que sucedió... Consideraba que el crimen era la consecuencia de una causa y la causa siempre provenía del ambiente en que el criminal había sido criado. Culpó a la riqueza, culpó a su ociosidad, culpó a las novelas policiales, culpó a todos, menos a los mismos jóvenes. Pero su innovadora defensa no funciona. Se los condena por asesinato, aunque el juez les perdona la vida para poder estudiarlos. Los sentencian a cadena perpetua. Los envían a la misma prisión y continúan su relación hasta que Loeb es asesinado por otro recluso. Nathan Leopold vuelve a usar su inteligencia para el bien y lucha para mejorar el sistema educativo de prisión. Causa tan buena impresión que después de 34 años lo dejan libre. Leopold se muda a Puerto Rico y vive tranquilo hasta 1971, cuando muere de un paro cardíaco a los 66 años. Bobby Franks habría tenido 61. Nacieron en un mundo privilegiado, pero estos niños se convirtieron en vástagos asesinos. Dana Ewells estaba cegado por una fría avaricia. A Leopold y Loeb el ego los dominaba. Estos hijos del dinero vivían como si su vida fuera un juego mortal, cuya misión era cometer el crimen perfecto. Hasta el próximo episodio de Crímenes Millonarios. Soy Christopher Mason.